Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Bases jurídicas para el ejercicio adecuado de la negociación colectiva en Colombia, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho laboral. Las consecuencias sociales y económicas que se derivan de las formas a través de la cual pueden terminar un conflicto colectivo de trabajo invitan a los actores sociales, trabajadores y empleadores a conocer los alcances jurídicos de los instrumentos legales del derecho colectivo del trabajo. Esto con el fin de comprender su importancia y la necesidad de diseminar su conocimiento para poder contribuir eficazmente en el crecimiento económico y la justicia social. La conferencia del día de hoy tiene por objetivo continuar con el análisis de la figura de la negociación colectiva en el sector privado, abordando algunos aspectos relevantes y etapas fundamentales de la negociación colectiva que permitan comprender la importancia fáctica y jurídica del pliego de peticiones, así como los conflictos jurídicos y económicos que pueden suscitarse en el desarrollo de este mecanismo. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor Javier Mantilla Rojas, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral y Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana, docente de las Universidades del Rosario, Javeriana y Libre. Ha sido vicepresidente jurídico de la administradora de pensiones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CASDAT, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, coautor de varias obras sobre casación de trabajo y derecho del trabajo y la seguridad social. Actualmente, el doctor Mantilla se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral. Tan pronto termine su intervención, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Javier Mantilla, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctora Mónica, muchas gracias por la presentación. Quiero también igualmente expresar un saludo muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por permitir escenarios como estos. Entremos en materia, voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces, porque el tiempo nos apremia, el tema es muy largo. De hecho, pues de todas maneras en 2 horas, pues es difícil ahondar esta temática que se ve en un semestre, ¿no? Pero bueno, creo que hemos hecho un trabajo importante en la sesión pasada y en esta, y por eso de una vez debemos entrar. Recuerden que habíamos quedado en hablar hoy de la Convención Colectiva de Trabajo, la huelga y el Tribunal de Arbitramiento. Entonces, sin más, adentrémonos en la Convención Colectiva de Trabajo. Digamos que la Convención Colectiva de Trabajo, partamos de la base, como lo dije la sesión pasada, la Convención Colectiva de Trabajo tiene como fundamento esencial el acuerdo de voluntades, ¿sí? ¿De cuáles voluntades? De los trabajadores, o mejor, de la organización sindical y del empresario. Ese acuerdo de voluntades está referido a concretar una serie de aspectos que, fruto de la dinámica negocial del conflicto colectivo, finalmente acuerdan ellos volver la realidad jurídica. Y cuando hablo de realidad jurídica me estoy refiriendo a que esos acuerdos plasmados en la etapa de arreglo directo y su prórroga deben materializarse en el documento que se llama Convención Colectiva de Trabajo. Y naturalmente que en ese devenir de las negociaciones, pues puede suceder que haya un acuerdo total sobre los puntos que presentaron a discusión la organización sindical o los trabajadores, y en ese sentido, al margen de que se cumplan todos o se eliminen otros, pero finalmente se llegue a un acuerdo total, pues la convención, digamos que será
total porque aborda todo el conflicto y termina el conflicto. Ese es el mundo perfecto, ¿no? El mundo ideal, en donde la organización sindical hace unas peticiones, la empresa y ella se reúnen y logran finalmente acordar cuáles son esas nuevas condiciones de trabajo que regirán los contratos de trabajo de esos servidores, de esos trabajadores. Entonces, pues esa sería la convención colectiva total, repito, un mundo ideal. Pero puede suceder lo contrario, es decir, que no haya acuerdo total sino parcial. Entonces, respecto de aquellos puntos en donde hubo acuerdo, pues naturalmente se firmará la respectiva convención colectiva de trabajo, que es un documento, y respecto de los demás, pues simplemente habrán dos opciones que miraremos más adelante, que son las que convocan la sesión del día de hoy o los temas que completan la sesión del día de hoy. Es decir, que esos puntos que no fueron materia de acuerdo van a tener que ir al tribunal de arbitramiento o a lo mejor generan en el sindicato la decisión de presionar que se concedan vía la declaratoria de la huelga. O puede suceder, esa es la segunda alternativa, en cuyo caso, repito, la convención será parcial. O puede suceder que ninguna de estas dos cosas ocurran. La sesión pasada decíamos que parte de la prueba de que en las negociaciones se actuó con inteligencia, entre otras razones, por parte de los negociadores de la organización sindical y de la empresa, está en llegar a acuerdos, en que se reflejen acuerdos, en que se materialicen acuerdos a través de convención colectiva. Cuando esto no ocurre, digamos que ese elemento queda un poco en duda, ¿no? Es como si fuera inexistente, es decir, las partes quedan en deuda con ellos mismos, no solo para buscar la paz laboral, sino para buscar la mejoría de esas condiciones de trabajo y lograr justicia social, que es lo que se persigue a través de la creación de derecho por vía del conflicto colectivo y de la convención colectiva de trabajo. Entonces puede suceder que no haya ningún acuerdo, evento en el cual no queda también sino dos alternativas. Una, el mecanismo de presión, la huelga, para que los trabajadores, a través de la organización sindical, voten la huelga, de tal manera que a través de este mecanismo de presión puedan, digamos, convencer, disuadir al empresario para que conceda parte o todos los puntos que ellos persigan. O por el contrario, consideran que la huelga no es el mecanismo adecuado para ello y decidan convocar un tribunal de arbitramiento. Entonces, vean ustedes que la convención colectiva de trabajo es fruto del acuerdo de voluntades. Y como fruto del acuerdo de voluntades es un contrato. Lo que pasa es que es un contrato, no es un contrato cualquiera. Es un contrato sui generis, es un contrato particular, único, especial. ¿Y por qué lo digo? No porque tenga que ver con las materias del derecho del trabajo y particularmente con las del derecho colectivo, no. Ya desde la sesión pasada habíamos identificado las diferentes clases de conflictos, ¿lo recuerdan? Conflicto jurídico y conflicto económico, cuáles eran las finalidades de esos conflictos. Y en particular el conflicto económico era crear derecho. Deben recordarlo. Pues bien, esta es la expresión por excelencia, por antonomasia, del conflicto colectivo de trabajo, la convención colectiva de trabajo, que es un contrato, decía, particular, exclusivo. Y es exclusivo porque a través de él, miren ustedes, también lo comentábamos en la sesión pasada, pero vale la pena iterar en ello, a través de él, de esta figura, las partes modifican la ley. Este contrato tiene ese poder. Como ustedes saben, las condiciones de trabajo en el sector privado están esencialmente en el Código Sustantivo del Trabajo, que es una ley. Y esa ley no puede ser modificada sino a través del Congreso de la República. Es decir, si yo quiero modificar que las cesantías en Colombia no sean 30 años, 30 días de servicio por año, por año, pues tengo que presentar un proyecto de ley aprobado por el Congreso que sea ley para efectos de modificarla si quiero aumentarla a 35 o a 40. Pues bien, a través de este mecanismo del conflicto colectivo de trabajo, si logro firmar una convención colectiva de trabajo en ese sentido, pues si se aprueba esa norma así, esa petición hecha por el sindicato así, se empieza a aplicar en la respectiva empresa a los trabajadores que se beneficien de ella y ya ellos no recibirán lo que dice el código, sino para estos efectos la convención modifica, sustituye el código y se debe aplicar los 35 o los 40 días que se hayan acordado. Entonces vean ustedes el gran poder
que tiene una organización sindical. Y tiene que ser así, así está previsto. Por eso se dice que el derecho laboral es un derecho de clase, de la clase trabajadora, porque primero hay una serie de principios que garantizan la estabilidad, la seguridad de que a los trabajadores se les van a reconocer por lo menos unos derechos que allí están establecidos. Pero adicionalmente prevé la posibilidad de que ese mínimo de derechos del que hablamos también la sesión pasada y que es la base de todo el tema que hemos abordado en estas dos conferencias, pues puedan mejorar eso que está allí y se hace a través, entre otros, de este mecanismo. Entonces, la convención debe constar por escrito, es un contrato escrito, ¿no? La convención, además, pues debe contener allí unas cláusulas mínimas que la identifican. Por ejemplo, se debe establecer su plazo, cuál es el plazo de vigencia de ese contrato, ¿no? Como todo contrato, ¿cuánto va a durar ese contrato? En caso de que las partes omitan señalar un término que pueden ser 2, 5, 10 años. En Colombia normalmente las convenciones se estila por costumbre, duran máximo pues 2 años, pero la verdad es que las partes tienen libertad para hacerlo y ya encuentra uno hoy avances en ese asunto, de tal manera que dependiendo de las circunstancias del negocio, de la situación económica, se podrá disminuir o ampliar la duración del respectivo contrato, lo que no redunda sino en beneficio para las partes y son ellas las que precisamente deben determinar cuál es el plazo que se debe pactar. No obstante, si las partes hacen caso omiso de señalar algún término de duración de ese contrato, pues la ley, digamos, suple esa falencia, ese silencio, y se entenderá que la convención se suscribe por 6 meses, ¿no? Que es el plazo presuntivo, así se llama, plazo presuntivo. En relación con el campo de aplicación, debemos decir que la convención como contrato que es, cobija inicialmente a los trabajadores que se encuentren afiliados a la organización sindical con la cual se suscribió el convenio colectivo. No obstante ello, después de suscrita la convención, quien no sea miembro de la organización sindical bien puede afiliarse a la organización sindical, pagar la cuota de admisión o mejor, cumplir con los estipendios que los reglamentos de la respectiva organización sindical establezcan y al ser afiliado a la organización sindical, pues empezaría a ser partícipe de tales beneficios y por tanto a aplicársele esas prerrogativas convencionales. Entonces, en principio, los destinatarios, los beneficiarios a quienes se aplica la convención colectiva es naturalmente en la empresa que la suscribió y respecto de los afiliados a la organización sindical que estaban afiliados a la misma al momento de su suscripción, de la suscripción de la convención colectiva de trabajo. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones y, por ejemplo, una de ellas, muy rápidamente, tiene que ver cuando la organización sindical tiene como afiliados a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. Cuando un sindicato tiene a más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa, la convención se puede extender a los demás porque se entiende que para esos efectos estamos en presencia de un sindicato mayoritario, para efectos de la extensión de la convención. Entonces, esos acuerdos se podrían extender sin necesidad de afiliarse, ¿sí?, a los demás trabajadores, solo que naturalmente esos otros trabajadores que sin ser afiliados al sindicato, insisto, se les aplica la convención, si ellos quieren, si ellos así lo deciden, pues tendrán que igualmente pagar la cuota respectiva como si fueran afiliados. De lo contrario, pues no tendría sentido, ¿cierto? Porque entonces eso implicaría que si no pagaran nada, pues naturalmente los trabajadores afiliados tenderían a renunciar a su condición de beneficiarios por esa circunstancia. Adicionalmente, digamos que la convención colectiva, al ser una nueva norma jurídica, pues tiene un alcance restringido, ¿no? Vean ustedes, y aquí hay un debate, digamos, de mucha actualidad. No quiero tampoco, porque el tiempo no lo permite, detenernos en extensiones profundas o en discusiones enormes sobre este particular.
Pero se pregunta a la gente normalmente si la convención colectiva es una ley o si es una prueba. Y esto lo señalo a efectos, o tiene que ver mejor, con el tema de la casación del trabajo. Y tiene que ver con la casación del trabajo, porque ustedes saben o deben conocer que si se trata como una ley en sentido formal de las que nosotros conocemos, pues evidentemente su ataque comporta una vía o un sendero distinto, ¿sí? El sendero directo, el sendero jurídico. Pero si por el contrario se trata de una prueba, pues su ataque en casación no puede ser ya estar encauzado por esa misma senda, sino que tiene que orientarse, tiene que dirigirse por la otra, por la vía de los hechos, por la vía de las pruebas, que es la vía indirecta. Este no es un tema menor, no es un tema menor y ha venido ocupando desde hace mucho tiempo, digamos, la atención particularmente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral. Rigurosamente, la convención colectiva de trabajo no puede ser una ley en sentido material, en sentido formal, como lo he señalado, es decir, aquella que emana, que proviene del órgano por excelencia constitucional para crear las leyes, es decir, el Congreso de la República. Y no puede serlo por las siguientes elementales razones. La primera, la convención colectiva de trabajo tiene una aplicación digamos, restringida. ¿Por qué? Porque solo se aplica en el ámbito de aplicación de la respectiva empresa que la suscribió. No tiene alcance para todos los trabajadores de Colombia. Tiene un alcance territorial muy restringido, que está dirigido, como ya lo dije, a los beneficiarios del sindicato y a los beneficiarios del sindicato que laboran en la empresa que la suscribió. Por el contrario, una ley expedida por el Congreso de la República, saben ustedes, tiene la característica elemental de ser de alcance general, de alcance nacional. Entonces eso ya marca una distinción tremendamente importante que impide que se puedan relacionar o tratar como si fueran idénticas. La otra tiene que ver con que evidentemente, pues la ley formal proviene, como ya lo dije, del Congreso de la República, mientras que la Convención Colectiva de Trabajo no. La Convención Colectiva de Trabajo surge del acuerdo entre los actores de la relación de trabajo, esto es, los trabajadores agremiados a través de la organización sindical o directamente ellos, y entonces no suscriben una convención sino un pacto colectivo, pero en todo lo demás es igual, y la respectiva empresa. Esto tiene mucho que ver porque se discute en sede casacional si la convención colectiva de trabajo, insisto, al plasmar allí, al crear allí derechos, que es de su esencia, deja de tener esa condición de prueba. Y no en pocas veces el ataque de un conflicto jurídico en donde se debate la aplicación o no de una convención o la interpretación o no de una convención, pues se plantea en forma equivocada, ¿no? Algunos dicen, algunos señalan y defienden la tesis de que se trata efectivamente de una verdadera ley en sentido formal y material, y otros señalan que no, que tienes una condición de mera prueba, de contrato, ¿sí? Y por las condiciones que he señalado. Bueno, pues en todo caso, mientras se zanja esa profunda discusión, el consejo sería pues plantear dos cargos, ¿no? Uno por la vía directa y el otro por la vía indirecta para no ser sorprendido de pronto con una tesis que no es la que uno plantea en la acusación. Digamos que la convención colectiva de trabajo, y quiero referirme un poquito a su duración, ¿sí? A su duración. Ya dijimos que la convención colectiva de trabajo dura pues el tiempo que las partes hayan estipulado, que las partes hayan acordado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando llega este periodo? Cuando llega la fecha límite de duración de la convención. Pues pueden suceder varias cosas. Como en todo contrato, ustedes saben, pues las partes tienen la posibilidad de manifestar algo, ¿no? A la otra. Lo primero es si desean continuar con ese contrato, ¿no? Oiga,
señores sindicato, le dice el empresario, a través de una figura que se llama la denuncia de la convención. La denuncia de la convención no es nada más, nada distinto a la notificación que hace una de las partes a la otra, empresa a sindicato o sindicato a la empresa, porque ese es un derecho de ambas partes, en el sentido de manifestar su decisión de no querer continuar con la convención vigente, es decir, de querer modificar el contrato que las rige. Y eso es de la esencia de la negociación colectiva. Ir mejorando con el paso del tiempo a través del ejercicio del conflicto colectivo del trabajo y de la negociación, ir mejorando las condiciones de trabajo hasta alcanzar los máximos que las circunstancias económicas y de la respectiva empresa lo permitan. De tal suerte que realizada una convención, muy seguramente, una vez venza esta, surgirá un nuevo conflicto colectivo de trabajo que perseguirá alcanzar aquellos puntos que no se lograron en esta, ¿sí? O mejorar aquellos que se pretendían plasmar en la primera y que tampoco se pudo por alguna circunstancia de carácter económico o simplemente por conveniencia para efectos de firmar la convención y pues se tuvo que ceder en alguno de los puntos, en fin. Entonces, vean ustedes que esa denuncia de la convención es muy importante porque le notifica a la otra parte que ella no está conforme con lo que tiene y que quiere modificar esas condiciones, esas reglas que se han establecido en la convención colectiva. Sin embargo, esa denuncia de la convención, que es formal porque tiene que hacerse por escrito, por triplicado, etcétera, en fin, no nos vamos a detener en ello, sino a lo grueso, esa denuncia tiene un término para realizarse y esa denuncia debe hacerse dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la convención. Dentro, no antes, sino dentro de los 60 días. Quiere decir ello que se puede hacer el mismo día en que la convención expira, vence su término de vigencia. Pero la denuncia no es más que eso. La denuncia es una simple notificación, reitero, de una de las partes a la otra, o de ambas, porque ambas pueden denunciar, ¿no? Tanto el empresario como la organización sindical pueden denunciarse mutuamente la convención y entonces estarán enteradas que va a venir, digamos, aspectos que van a conducir a pretender modificar la convención existente. Pero la sola denuncia de la convención no es, como ya les decía, sino eso. Entonces, lo lógico que es, y así lo prevé el legislador en el código, que si yo denuncio, una de las partes denuncia la convención, bueno, de una vez le indique a la otra qué es lo que quiere que se modifique, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende? ¿En dónde está su descontento para no querer continuar con ella? Y eso es lo que se conoce entonces como el pliego de peticiones. Claro, una vez la organización sindical, por ejemplo, supongamos que es la que denuncia porque quiere mejorar las condiciones de trabajo. Una vez la organización sindical presenta su denuncia, puede hacerlo, normalmente se hace ahí, o puede hacerlo con posterioridad. Lo que viene es mostrarle, presentarle al empleador cuáles son los nuevos puntos que quiere ahora introducir como nuevos derechos en la convención colectiva de trabajo. Y entonces ese pliego de peticiones, ¿sí? Así explicado, pues naturalmente ese nuevo pliego de peticiones daría lugar, y me devuelvo a la primera presentación, a un nuevo conflicto colectivo de trabajo que tendría las mismas reglas que ya habíamos explicado en la sesión pasada. Es decir, nace nuevamente el fuero circunstancial, nace nuevamente una etapa de arreglo directo, su prórroga, hay que hacer nuevamente las actas, surge nuevamente el principio de autocomposición, etcétera, etcétera. Y ese nuevo conflicto puede terminar en una nueva convención, en una huelga o en un tribunal de arbitramiento, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente a lo largo de la vida empresarial y de las organizaciones sindicales, se van dando tantas convenciones como conflictos colectivos se den en donde se logre acuerdos de manera total o parcial. Entonces vean ustedes que hay dos figuras tremendamente importantes para este tema del conflicto colectivo del trabajo y sobre todo para la negociación colectiva en el sector privado, que es la denuncia de la convención
es decir, la notificación al otro de que no se quiere continuar con el contrato que está vigente, en este caso con la convención vigente, y de la mano de ella, un documento que contiene cuáles son las nuevas aspiraciones de la organización sindical. Aquí debo precisar, lo había dicho en la sesión pasada al explicar una de las preguntas que se me formuló, que si bien la denuncia de la convención es un derecho de ambas partes, tanto del empresario como de la organización sindical o de los trabajadores, el pliego de peticiones, la facultad de presentar pliego de peticiones es solo de los trabajadores. Los empleadores no presentan pliegos de peticiones porque el código es, ya les dije, es un código, el derecho laboral que está contenido allí es un derecho de clase, dirigido a los trabajadores, y por eso el mínimo de derechos y garantías que impone a los empresarios reconocerlos, ¿sí? Y de ahí para arriba, pues lo que quieran voluntariamente o bien a través del ejercicio de las figuras a las que nos hemos venido refiriendo, de tal manera que un empresario no tiene la facultad de presentar pliego de peticiones. Y si no tiene la facultad de presentar pliego de peticiones, podrán darse cuenta ustedes, pues tampoco puede generar esto, el conflicto colectivo de trabajo. El conflicto colectivo de trabajo lo pueden generar solamente los trabajadores a través de la organización sindical o directamente agrupados, ¿sí? Con el fin de lograr lo que ya he señalado, conseguir nuevas normas que mejoren las condiciones de trabajo. Entonces la pregunta es obvia. Aquí la pregunta es obvia. Si el empleador no puede presentar pliego de peticiones y por ende no puede generar conflicto colectivo de trabajo, pues digamos que ese derecho de la denuncia puede en algún momento convertirse en el ejercicio de un derecho que es inane. ¿Me explico? Vamos a suponer que ya existe una convención, fruto de muchos años, y que al empleador, fruto de la pandemia y de las circunstancias económicas internacionales, porque vivía de exportar todos los bienes y servicios que elaboraba, pues digamos que tuvo una caída enorme en sus ingresos y aspira no poder mejorar ese mismo nivel de ingresos hasta dentro de 10 años. Y el empresario, con el fin de mantener la fuente de empleo, denuncia a la convención, le dice a la organización sindical, oiga, esta convención colectiva de trabajo tiene algunos aspectos que deben revisarse fruto de las condiciones económicas que tiene la empresa. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y relaciona allí, en ese no pliego, sino en ese documento, puede mandarle a decir eso. Entonces denuncia a la convención. Dice, mire, yo no quiero continuar con eso porque con esa convención, en tanto que es muy gravosa. Listo. Y esa es la denuncia, entonces el sindicato se entera que el empleador aspira a que la convención sea revisada. Pero ese escrito de denuncia que puede traer, repito, a la mano, a la par, una serie de explicaciones de qué es lo que se debe revisar, no es más que eso, una mera notificación de ese querer. Pero recuerden que ahí no nace conflicto colectivo de trabajo. Y si no nace conflicto colectivo de trabajo, pues no puede existir convención. Acuérdense de ese principio elemental que nos ayuda a entender un poco esto, y es aquel que señala que en derecho las cosas se deshacen conforme se hacen. Ya vimos nosotros, me devuelvo, que la convención es fruto de este proceso, ¿sí? De este proceso en donde tiene unas etapas previas, ¿sí? Tiene unas etapas iniciales, un desarrollo de ese procedimiento y debe conducir a unos resultados, a unas consecuencias. Pues bien, aquí, como les digo, pues el empleador no tiene esa facultad de generar ese procedimiento de negociación colectiva. Es decir, el empleador llega a la negociación colectiva porque son los trabajadores o las organizaciones sindicales quienes lo vinculan de manera obligatoria a través de la creación del conflicto colectivo vía presentación del pliego de peticiones. Aquí aclaro lo siguiente para que no haya confusión. Cuando no hay convención en la empresa y se va a suscribir una primera, pues necesariamente hay que presentar, ahí no habría denuncia de la convención porque no existe. Ahí lo que ocurre es que se aprueba un pliego de peticiones, ya lo había dicho, la Asamblea General de la Organización Sindical lo aprueba, se presenta y si se logra firmar la primera convención fruto de ese conflicto, de ese primer conflicto, ya después, para modificar esa que está rigiendo los contratos de trabajo, ahí sí ya habría que denunciarla
para los efectos que he explicado. Entonces, miren ustedes que la posibilidad que tiene un empleador de hacer revisar lo que acordó en la convención colectiva de trabajo siempre va a estar supeditada a la voluntad de la organización sindical o de los trabajadores. Porque son solamente ellos los que generan conflicto colectivo de trabajo. Y es solamente a través de este mecanismo, en vía ordinaria, en donde se puede revisar una convención, porque hay una vía extraordinaria que es la de la revisión, que es la del artículo 480, aprovecho para explicarlo de una vez, ¿sí? Y es que, pues a través de este mecanismo, del artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, y por unas causales que están allí previstas, por unas situaciones imprevisibles que tienen que ver con la teoría de la imprevisión, las partes pueden modificar, la una le puede decir a la otra, oiga, dado que se han dado estas circunstancias especiales que no eran previsibles, pero que afectan la normalidad económica, revisemos el contenido de la convención colectiva de trabajo. Y puede que el sindicato diga, no, yo no estoy dispuesto a reducir las prebendas, las prerrogativas convencionales. Si no hay acuerdo, la ley, ese artículo permite que se vaya a la jurisdicción del trabajo y sea el juez laboral del circuito quien decida en primera instancia la revisión o no de la convención. Naturalmente, allí se deberían acreditar esas razones extraordinarias que motivaron acudir a esa vía para su revisión. Pero de lo contrario, de no ser a través de la vía del artículo 480, una convención colectiva de trabajo solamente se puede modificar a través de este procedimiento que ustedes están viendo. No se puede de otra manera. Claro, lo que sí se permite es que esa convención colectiva de trabajo, digamos, no se modifique hacia abajo para disminuir los beneficios convencionales. Si el empleador quiere conceder una prerrogativa adicional, no necesita uno ir a todo ese proceso al que me he referido, el que está en la presentación anterior. No es necesario. Basta con que se ponga de acuerdo el empresario y la organización sindical o los trabajadores para que el mismo se entienda concedido y que forme parte de esas prerrogativas. Lo que sí no se permite es modificarla para disminuir esas condiciones, que no sea a través del mecanismo de la negociación colectiva. Otro de los aspectos que hacen especial la convención colectiva de trabajo, es decir, este contrato, vean ustedes, tiene que ver con su formalidad, tiene que estar por escrito. La convención colectiva de trabajo es un documento, naturalmente, y no puede estar sino a través de un documento. Y en torno a ella, debo decirlo, se suscita una de las excepciones prevista en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social al principio de libertad probatoria, ¿no? Que ustedes saben rige el derecho colombiano y particularmente el derecho del trabajo. Es decir, aquí para acreditar, por ejemplo, un derecho convencional, de estirpe convencional, con génesis en la Convención Colectiva de Trabajo, no se puede acudir a cualquier medio de prueba. Es decir, aquí estamos en presencia de la excepción, de la tarifa legal de pruebas, ¿sí? Que está por allá, si la memoria no me falla, creo es en el artículo 61, tal vez, del Código, ojalá no me equivoque, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Allí se prevé esa tarifa legal de pruebas, es decir, cuando yo en un conflicto jurídico pretendo que se me reconozca un derecho de estirpe convencional, debo probar la existencia de la convención. ¿Y cómo la pruebo? Allegando el documento respectivo, de manera general a través de ese mecanismo, allegando el documento respectivo. ¿Y cuál es el documento respectivo? Pues como dije que debe constar por escrito, además debe hacerse por triplicado, ¿sí? Una que va para el empresario, un texto de la convención que se queda el empresario con ella, otra para los empleadores, para el empleador, y una tercera que se debe, depositar, en el Ministerio del Trabajo y que hace las veces de publicidad para que todo el mundo conozca cuáles son los acuerdos a los que se llegaron. Este acto solemne, esa solemnidad, ¿sí? Digamos, por escrita, y luego la de ser depositada dentro de los 15 días siguientes a su firma, dice la norma, en el Ministerio del Trabajo, eso es lo que hay que acreditar. Entonces, pues, ¿cómo se acredita? De manera muy fácil, pidiendo la respectiva copia ante el ministerio, que expida copia de la convención colectiva de tal fecha,
con la respectiva constancia de depósito, que es un sello, o era un sello, no sé ahora, es un sello que le ponen en donde queda constancia de cuándo se depositó. Y la llega uno al proceso y ahí está debidamente acreditado. No vale, no se acepta, no es posible que se pretenda aprobar un derecho convencional, por ejemplo, a través de la confesión, porque se estaría desconociendo la norma que exige que sea a través de tarifa legal, es decir, de la forma de la prueba que exige la misma ley. Y la ley exige que sea a través del documento respectivo. Hecha esa precisión, entonces debo volver a que qué pasa cuando en la denuncia, digamos, quien denuncia únicamente es el empresario. Pues simplemente pasa que la convención se sigue prorrogando tantas veces, ¿no? Las partes también deben haber establecido un periodo de prórroga, pero si no, recuerden ustedes, pues la convención se prorroga de 6 meses en 6 meses. Entonces, si un empresario denuncia porque no está de acuerdo con la convención que lo rige y el sindicato no, pues ya sabemos que no nace a la vida jurídica el conflicto colectivo de trabajo. Y si no nace a la vida jurídica el conflicto colectivo de trabajo, esa convención seguirá vigente hasta tanto aparezca una nueva. Entonces sí, una convención colectiva puede durar 5, 7, 10, 15 años. Naturalmente que esas son decisiones de una gran responsabilidad, digamos, empresarial y social. Empresarial, porque bueno, no es extraño, no es novedoso que en el pasado muchas de las convenciones colectivas de trabajo que se suscribieron y su extensión, digamos, irracional en el tiempo, condujeron al cierre de muchas empresas del sector público y del sector privado, o a la liquidación de empresas en el sector público y a la liquidación de empresas en el sector privado, y por supuesto, de ahí la importancia de esas decisiones. Pero adicionalmente, porque pues la convención colectiva de trabajo no puede convertirse en todo lo contrario a lo que justificó su existencia, es decir, en afectar la fuente de empleo. La convención colectiva de trabajo es para mejorar las condiciones de trabajo en la medida en que las circunstancias económicas especiales de coyuntura en un determinado momento de la vida económica y laboral del país permitan que se den ese tipo de beneficios. Pero igualmente, y es lo que, digamos, en el código no existe, la revisión, la modificación de una convención, vean ustedes, no es tan fácil como se piensa, a no ser que se cuente con la anuencia, con la decisión de la organización sindical. Dicho de otra manera, si una organización sindical denuncia la convención colectiva cada vez que se va a vencer esta y presenta el pliego de peticiones, porque si solo presenta, solo denuncia la convención colectiva, no ha pasado nada. Eso no tiene ningún efecto, porque esa notificación quedó corta en los efectos en tanto no se generó el nuevo conflicto a través de la presentación del pliego de peticiones. Pero si, como decía, la organización sindical siempre denuncia y presenta pliego de peticiones, ahí, digamos, la denuncia, si el empresario también denunció, esa denuncia ahí sí adquiriría valor, porque el conflicto estaría centrado en lo que pide la organización sindical y en lo que pide el empresario, de tal manera que esos puntos son los que van a ser materia de negociación y, ¿por qué no?, de irse a un tribunal de arbitramiento. Esos serían los puntos, tanto los que pidió el sindicato, tanto como los que pidió el empleador, los que tendría que resolver eventualmente el tribunal de arbitramiento. Por manera que vean ustedes que la efectividad de la revisión de una convención, y debo decirlo con esa claridad, la efectividad de la permanencia de una convención colectiva de trabajo siempre dependerá de la voluntad de la organización sindical, en tanto es ella la única legitimada o los trabajadores para crear conflictos colectivos de trabajo a través de la presentación de pliegos de peticiones. Conclusión: firmar, suscribir una convención colectiva de trabajo no es un acto de menor valía, por el contrario, es un acto de una tremenda importancia, y por eso decía y hablaba del poder de las organizaciones sindicales al crear ese derecho sin necesidad de pasar por vía del Congreso de la República. Se crea una ley especial que es esta, porque es ley para las partes como contrato que es, se crea una ley especial que tiene ese impacto al interior de la compañía y, ¿por qué no, un impacto nacional? ¿No?
por la situación que señalaba de aspectos en donde varias empresas se han visto, digamos, abocadas a reducir su tamaño o, por qué no, a liquidarse por cuenta de los enormes costos que existían en la Convención Colectiva de Trabajo. Y por ello, y toco el tema, aun cuando hubiera querido dedicar más tiempo al mismo, fue que el Acto Legislativo 1 del 2005 pues prohibió que en las convenciones colectivas de trabajo se regularan temas relativos al sistema pensional, o sea, la forma en las que las personas adquieren el derecho a la pensión de vejez o cualquier otra que se asimile a ella. Digamos que la huelga, pues no me voy a detener en sus características, en que la huelga, solamente yo quisiera relevar que la huelga naturalmente es un derecho humano, pues eso no es nada novedoso, ¿no? Digamos, para mí no es nada novedoso, hay algunas personas que no le dan todavía esa categoría, desconociendo que pues la facultad de trabajar es inherente al ser humano. O sea, el ejercicio de las actividades volitivas, intelectivas, cognitivas y físicas está en poder de cada persona. Y es cada persona la que determina si quiere hacer ejercicio de ellas o no, si quiere ponerlas en funcionamiento o no. Y además, pues porque, bueno, precisamente en reconocimiento de esa misma circunstancia, todos estos instrumentos internacionales lo que hacen es ratificar esa naturaleza fundamental constitucional de derecho humano de la huelga. No estamos hablando de un derecho menor, de un derecho de gran trascendencia, de una de las expresiones más importantes del derecho colectivo del trabajo, es decir, el derecho colectivo del trabajo dejaría de ser lo que es si no contara con el ejercicio de este derecho, que ha venido echado a menos, ¿no? Que ha estado echado a menos porque, vean ustedes, en el sector privado casi no se presentan huelgas. La mayoría de las huelgas, paradójicamente, se presentan en el sector público, ¿no? Incluso en sectores en donde está prohibida legalmente, ¿no? Legal y constitucionalmente. Entonces, creo que la huelga hay que rediseñarla, hay que reestructurarla, pero por ahora digamos que hay diferentes tipos de huelga. Como dije, este es un tema amplio, de mucho debate y de mucha actualidad. Y digo de mucha actualidad porque, pues, ojalá me pueda referir aquí a esta providencia que estoy señalando en la pantalla con el cursor, la Corte Suprema de Justicia SL 1947-2021, una reciente providencia de la Sala de Casación Laboral, en donde se analizó la posibilidad de despedir trabajadores como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Un tema que, si bien es novedoso, digamos en el sentido de que la providencia es reciente, la comunidad laboral todavía no, puede que no la conozcan, pero además los que la conocen todavía no han alcanzado a digerir las enormes repercusiones que tiene dicha sentencia y espero referirme a algunas de ellas. Por ahora decía que hay diferentes tipos de huelga, ¿no? Digamos la legal, que es esa que tiene que ver, para que ustedes la ubiquen, que es esta misma que está acá, es decir, aquella que es fruto del conflicto colectivo de trabajo, ¿no? Aquella que es un mecanismo de presión para poder lograr lo que la organización sindical persigue con el pliego de peticiones, que le concedan todos esos beneficios a través de la firma de una convención colectiva de trabajo, ¿no? La otra, la imputable al empleador, bueno, que antes no existía legalmente, sino de manera jurisprudencial, pero que hoy sí tiene consagración legal y que tiene que ver con aquella que se suscita cuando es el empresario quien, al incumplir una serie de obligaciones trascendentes de la relación del trabajo o del contrato de trabajo, derivadas del contrato de trabajo, obliga, no le deja otro camino a los trabajadores que declarar la huelga a efecto de que se satisfagan esos compromisos incumplidos o esas obligaciones que no han sido satisfechas y que debía cumplir. Otra, que es la huelga política, muy de moda por estos días, digamos en el mundo entero, que tienen que ver con la manifestación natural por su condición de seres humanos, de quienes habitamos el planeta en relación con las decisiones de nuestros gobernantes, desde diferentes facetas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social,
¿sí? Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de las políticas sobre mitigación del cambio climático, etc. Es decir, es un conjunto de decisiones que le permiten a la ciudadanía, al público en general, compartirlas o no, y cuando no las comparten, tratar de que sean modificadas o de que se extingan, y para ello, a través de una huelga general, ¿sí? Perseguir su extinción. Esa es la denominada huelga política. Y se llama así porque finalmente se persiguen decisiones de esa naturaleza por nuestros gobernantes. Y finalmente una huelga que yo no conozco todavía la primera que haya ocurrido y que se pueda denominar así, por solidaridad. Esa huelga surgió, digamos, por una sentencia ya de hace mucho tiempo de la Corte Constitucional, y tiene que ver, es muy sencillo, en el que si existe una huelga en una determinada empresa, ¿sí? Las otras empresas de su mismo sector pueden unirse también a esa huelga, entrando en huelga ellas, ¿sí? Precisamente para apoyar, digamos, los móviles, los fines que persigue la huelga primigenia. Entonces, si por ejemplo, en un hospital, digamos, o en Bavaria, están haciendo una huelga a sus trabajadores, pues perfectamente los trabajadores de Heineken, ¿sí? O de Andina, que no tienen ningún conflicto colectivo, porque allí no hay ningún conflicto colectivo, podrían declarar la huelga por solidaridad, ¿sí? Para acompañar a sus colegas de Bavaria. Esa es la figura. Digamos, eso tiene algunas limitaciones, algunos riesgos. No nos vamos a referir a ellas por el tiempo que tenemos. Rápidamente, digamos lo siguiente en relación con la huelga. Me interesa centrarme en la votación y los efectos de la huelga. Digamos, para votar una huelga lo pueden hacer la organización sindical, ¿sí? O los trabajadores debidamente coligados, unidos. Pero en el derecho colectivo del trabajo hay un principio muy importante que es el principio democrático, ¿sí? Ese principio ilumina, digamos, a lo largo y ancho del contenido de ese derecho, lo ilumina. Y uno de esos aspectos se ve reflejado aquí, en la huelga. Porque se requieren unas mayorías especiales, o mejor, dos tipos de mayorías para votar una huelga. La primera es que la organización sindical debe tener al menos la mitad de los trabajadores de la respectiva empresa afiliados, si es un sindicato de empresa. No tiene sentido que una huelga de 1000 trabajadores, ¿cierto? 200 trabajadores tengan la capacidad de parar la empresa por encima de los otros 800. No, por lo menos la mitad más uno, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, 501 trabajadores deberían estar afiliados a la organización sindical para que quede legitimada para poder convocar y votar la huelga. Si no tiene esas mayorías, pues la huelga, así la vote, esa es una de las causales de ilegalidad. La otra, esa es la mayoría para poder convocar a la asamblea y poderla votar, pero la otra mayoría es la propia de la votación en sí misma de la huelga. Es decir, cuando los asambleístas, los afiliados, deciden votar la huelga. Previamente, repito, haber satisfecho esa calificación mayoritaria que exige la ley. Y aquí, de esa mitad más uno inicial, naturalmente, también cuando se vota la huelga, la mitad más uno de aquellos deberían asistir a la asamblea para votarla y, por supuesto, votar afirmativamente. De no ocurrir eso, de no cumplirse con esas dos mayorías, la huelga, repito, esa es una de las causales de ilegalidad de la misma. Adicionalmente, digamos que el artículo 450, muy importante para los efectos de la providencia que les señalé, establece allí una serie de causales por las cuales la huelga es ilegal. Por ejemplo, en un servicio público esencial. Entonces piensen ustedes para que se entienda fácilmente en un servicio de urgencias de un hospital, ¿no? En el servicio de urgencias o de cuidado intensivo de un hospital, ¿no? Naturalmente allí no se puede presentar la huelga. Hay una excepción y es cuando a esos trabajadores no se les violenta sus obligaciones contractuales, legales. Por ejemplo, se les incumple con el pago de los salarios. Allí se ha permitido
que, así sea un servicio público esencial, se acuda a ese mecanismo de presión, pues porque no tiene sentido, ¿cierto?, que mientras el trabajador cumple con su parte esencial y prioritaria de la ejecución del contrato de trabajo, prestando el servicio, el empleador se abstenga de hacerlo y fuera de eso pretenda que el trabajador siga laborando en forma gratis. Eso pues verdaderamente es inaceptable y por eso digamos que se ha aceptado esta causal especial. Otra es la pretermisión del procedimiento de etapa arreglo directo, es decir, el proceso que vivimos inicialmente cuando se pretermite alguna de las etapas del conflicto colectivo de trabajo. Allí, naturalmente, también la huelga es ilegal. O cuando no se efectúe, cuando no se declare por las mayorías a las que nos referimos, es decir, no se declare de conformidad con la ley. O cuando se efectúe, y aquí debo devolverme, antes de los 2 días, ¿sí?, y después de los 10 de haberla declarado. Es decir, cuando uno está aquí y decide si va a la huelga o va al tribunal de arbitramiento, si decide ir a la huelga, después de esa decisión tiene 2 días y hasta máximo 10 para la hora cero, es decir, para dejar de trabajar, para convertir en realidad la decisión adoptada de entrar en huelga. Y cuando no sea pacífica, por supuesto, cuando sea violenta, esa es otra de las causales de ilegalidad, ¿sí? O cuando se promueva con el fin de perseguir de las autoridades la ejecución o la expedición de un acto propio de ellas, ¿sí? Porque aquí estaríamos en presencia de pronto de una huelga de carácter político, pero esta que nosotros estamos hablando aquí, que regula el Código Sustantivo del Trabajo, es la legal, que tiene un fin, ¿qué? Económico. ¿Cuál es ese fin económico? Crear derecho para mejorar las condiciones de trabajo. Luego, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la expedición por parte del Ministerio del Gobierno de una resolución para que se quiten los honores rendidos a un libertador, por ejemplo? Porque la persona, pues, no quiere que se hagan ese tipo de homenajes, nada. Entonces, no podría utilizarse la fuerza gremial para efectos de perseguir ese tipo de decisiones. Esta sentencia yo voy a invitarlos a todos los que nos acompañan, jueces, magistrados, público en general, que le den una mirada detallada a esa providencia. Como le dije, esa providencia es de una enorme trascendencia. Y es de una enorme trascendencia, entre otras cosas, porque fijó un nuevo criterio en relación con esas causales de ilegalidad. Antes de esta providencia, bueno, debo decir que estas causales de ilegalidad, cuando el empresario considera que ha ocurrido alguna de ellas, está facultado para acudir a la jurisdicción ordinaria y a través de un proceso especial pedir en primera instancia ante el Tribunal Superior de la respectiva ciudad donde tenga el domicilio la empresa, pedir que se declare la ilegalidad de la huelga. Y, por supuesto, tendrá que acreditar y mencionar cuál o cuáles de las causales se invoca para tales efectos. Lo cierto es que una vez se declara la ilegalidad de la huelga y en segunda instancia ese proceso lo conoce la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Por ser un procedimiento especial, no tiene la posibilidad de recurrirse o de interponerse recursos extraordinarios, el extraordinario de casación particularmente. Lo cierto es que antes, con esta causal, cuando se declaraba la ilegalidad, por ejemplo, por actos violentos, como es el caso de la sentencia SL 1947-2021, el empresario tenía la posibilidad de despedir a aquellos trabajadores que hubieran participado en la huelga. Inicialmente era así. Entonces, pues naturalmente el empresario siempre tiene identificado cuáles son las personas que están al frente del movimiento y quienes participan en él, por las marchas, por los mítines, por todo. Luego la Corte dijo, oiga, un momentico, pero esa es una autorización muy general, eso no puede ser así, no puede ser todos los que participaron. No, ahí hay unas personas que tienen una influencia definitiva, que tienen una participación propositiva, que tienen un nivel de convicción y de liderazgo al interior del movimiento huelguístico, y es a ellos a quienes debe ir dirigida la posibilidad de despedirlos, pero tiene que verificarse su nivel de participación. Es decir, que a raíz de su intervención es que se consolida el movimiento huelguístico. Y por supuesto, la causal de ilegalidad, porque va de la mano. No es que se les castigue por el hecho de la huelga, no, es por el hecho de violar la ley y entrar en ilegalidad de la huelga. Sin embargo, eso es lo que modifica
esta providencia. Y yo quisiera, digamos, dejarla ahí, dejar ahí digamos, esa tarea, para que, digamos, en otra oportunidad pudiéramos nosotros revisarla con mayor detalle. Lo cierto es que a través de ella, digamos, se abre una posibilidad diferente, fruto del ejercicio de la huelga y de algunos instrumentos internacionales, según dice la providencia. Esto está todavía, como señalaba, decantándose. Los efectos que generará esta decisión son enormes, son de diferente espectro, y por eso yo simplemente quería señalarles para que la tengan presente quienes ejercen el derecho, digamos, atrás de la baranda, y quienes estando adentro también para que la conozcan, porque no olviden de todas maneras que, pues, si bien es una providencia, pues, y podría tenerse como precedente, pues los jueces pueden, los jueces y los magistrados de los tribunales pueden apartarse de ella, de su aplicación, naturalmente explicando las razones o motivos de su determinación. Este será un tema bien interesante, bien importante, y por eso lo dejo ahí. Finalmente, con esto termino, para entrar al tribunal, si alcanzamos, muy rápidamente. Se dice por algunos, la sentencia también lo señala, que cuando una huelga es declarada ilegal sigue siendo huelga. La verdad es que el código establece otra cosa. El código establece unos requisitos para que la huelga sea lo que es ese derecho protegido constitucional y legalmente por el artículo 56 de la Constitución Política y por las normas que aquí hemos señalado del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando una huelga es declarada ilegal, ¿sí?, pues deja de ser huelga para convertirse en un cese o en un paro, ¿sí? Y esas figuras no encuentran respaldo normativo. No puede ser que un derecho consagrado legalmente, que exige unos condicionamientos para que el ordenamiento jurídico lo proteja frente a todos los efectos, entre de ellos la suspensión de los contratos de trabajo, ¿sí?, si no se cumple con ello, siga siendo lo mismo. Eso es verdaderamente un contrasentido. Señalar que da lo mismo para efectos de una figura que se llame huelga, si cumple los requisitos para que se estructura la misma, o si por el contrario los desconoce. Bien, y finalmente, el Tribunal de Arbitramiento, pues que es el ejercicio de la heterocomposición, es decir, por terceros, ¿no? Simplemente yo diría que como se trata de un conflicto económico, recuerden, pues para ser árbitro no se requiere ser abogado, pero eso sí, conocer asuntos del derecho del trabajo y aspectos económicos. Las partes los nombran, uno lo nombra el sindicato, otro lo nombra la empresa, y se ponen de acuerdo para nombrar el tercero, y si no hay acuerdo lo designa el Ministerio del Trabajo de listas que envía la Honorable Corte Suprema de Justicia. Hay diferentes clases en derecho, en equidad, obligatorio, voluntario. La decisión que emiten los árbitros hace las veces de convención colectiva de trabajo, ¿sí? Se llama laudo arbitral, y contra ese laudo arbitral o esa sentencia arbitral cabe el recurso de anulación ante el llamado de homologación. Muchas gracias, muy amables por su atención, y qué pena que me haya extendido, pero los temas lo ameritaban. Muchísimas gracias, doctor. No hay ningún problema. Y vamos al fragmento de preguntas. Doctor Javier, ¿una convención colectiva de trabajo se puede prorrogar indefinidamente? Sí, lo señalé. Efectivamente se puede prorrogar indefinidamente si, como bien lo dije y lo recuerdo ahora, el sindicato opta, decide que la convención que tiene es suficiente y que no merece ser modificada. Y como no merece ser modificada, se abstiene de denunciarla, naturalmente, y por supuesto de presentar pliego de peticiones, de tal manera que la denuncia que pudiera hacer el empleador, si la hiciere, o si no la hiciere, conducirían a lo mismo, a que esa convención se fuera prorrogando en el tiempo de conformidad como las partes lo pactaron, o en defecto de pacto escrito, de 6 en 6 meses. Siguiente pregunta. ¿Puede un empleador evitar la prórroga automática e indefinida de una convención colectiva de trabajo? No, precisamente por lo que señalé. Esa decisión está en cabeza de las organizaciones sindicales o de los trabajadores. No está en cabeza del empresario. El empresario no puede impedir que una convención se prorrogue. Quien sí lo puede hacer, porque tiene la atribución legal
en el código. Para ello son las organizaciones sindicales y los trabajadores. Doctor, ¿se puede despedir a los trabajadores que participaron en un cese declarado ilegal? Bueno, esa pregunta toca precisamente con uno de los temas de la Providencia SL 1947-2021, a la que me referí rápidamente. Yo creo que sí. Ahí hay que distinguir dos cosas. Una son las justas causas de despido, ¿sí? Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, en que el trabajador incumplió sus obligaciones, las obligaciones que tenía derivadas de su contrato de trabajo, y las incumplió en forma grave, ¿sí? Porque se ausentó del trabajo sin permiso de manera reiterada durante 20 días, por ejemplo, y no justificó su ausencia, y causó perjuicios a la empresa con su inasistencia al trabajo. Esas son una de las justas causas. Pero existen otras derivadas de lo que señalé, de las causales de ilegalidad, es decir, cuando ese trabajador, una vez declarada la huelga, por ejemplo, comete actos violentos. Piensen ustedes el trabajador que en una fábrica decide tirar una granada contra los camiones que distribuyen la mercancía que produce la empresa y queda grabado con la cara y todo del trabajador, y queda grabado en las respectivas cámaras de seguridad de la compañía. Creo que en uno y en otro caso, el empresario tiene la atribución para terminar con justa causa el contrato de trabajo. En el segundo, habrá que ver hasta dónde, cuál es el alcance de la sentencia, porque en una primera lectura pareciera que desde el punto de vista de esas causales de ilegalidad, si se declarara la ilegalidad, no se podría, por ese mecanismo, despedir al trabajador. Yo creo que ese no debe ser el alcance, porque evidentemente lo que sí habría que hacer es identificar que él fue, ¿sí?, que incurrió en la conducta, y por supuesto acreditarla debidamente y tomar la decisión pertinente. No podría ser de otra manera, porque el derecho no se puede prestar para ese tipo de comportamientos, ¿no? Un agradecimiento muy especial al doctor Javier Mantilla Rojas. De nuevo, doctor, por acompañarnos, por su explicación en torno al adecuado desarrollo de la negociación colectiva como uno de los mecanismos idóneos para dar respuesta inmediata a las necesidades y reclamos de mejoras laborales para los trabajadores en procura de la construcción de relaciones laborales sanas y justas. De nuevo, doctor Javier, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.